su parecer de esas actuaciones que se han hecho ya, prácticamente una conducta policial aquí. Sí, muchas gracias, Nelson, y sobre todo a la vasta audiencia que tiene en tu programa, y para mí un placer. Sí. Mira, como abogado penalista he tenido innumerables encuentros con las actuaciones policiales. Desde el punto de vista del abogado penalista se enfrenta mucho con situaciones, con este tipo de actuaciones policiales. Específicamente ya ha sido una costumbre para la sociedad dominicana escuchar los famosos intercambios de disparos. Tuve la oportunidad de ver en algún momento parte de la fílmica, y desde el punto de vista legal, iniciando por la Constitución de la República Dominicana, que en el artículo 255 establece cuál es la misión de la Policía Nacional. Evidentemente que ahí hay una transgresión a la norma, tanto a la Constitución como a la misma norma que la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la 590-16, que establece en qué momento o en cuáles circunstancias puede la autoridad policial utilizar las fuerzas. En ese sentido, no solamente la fuerza letal, que es como se le llama al uso del arma de reglamento, es la fuerza en todos los sentidos, la fuerza disuasiva, la fuerza física, hasta llegar al término de la fuerza letal. La Policía Nacional solo puede utilizar ese elemento cuando se vea en peligro la vida de la gente o la vida de una tercera persona. Es decir, que por cierto le vamos a pedir al señor director que presente al público para que vea específicamente de qué caso estamos hablando, sabiendo muy bien que se han repetido muchos casos. Y mire, ahí presenta el señor director una imagen ya de la herida. El joven está hospitalizado ahora mismo. El joven logró escapar dejando abandonado un motor que había ahí. Hasta donde nos dan las informaciones, nosotros tratamos de comunicarnos con la madre del joven. El joven dijo que no se paró porque entendía de que su esposa había llamado a la policía, que él tuvo una pequeña discusión con ella, y por esa razón él entendía que los policías lo andaban buscando, y por eso esquivaron el motor, como vemos en pantalla, si el señor director lo puede presentar nueva vez. Y lo que me llamó a la atención, cómo los policías no lo pensaron para disparar. Pero usted sabe, profesor, que tenemos un caso pendiente que está en los tribunales de Villa Altagracia, que por cierto el Ministerio Público pidió 30 años para 6 de los policías que actuaron en el caso de los pastores que murieron a mano de una patrulla policial, que independientemente de lo que se haya dicho, yo sé que eso fue una mala práctica policial, porque como le confesé, yo estuve en lo previo, unos minutos antes, y sé cómo pasaron las cosas en el terreno de juego. Pero me parece que ni el caso de la arquitecta que mató el policía, ni el caso de los pastores y otros que tenemos por ahí, del niño que murió en la zona del Cibao, ha servido de ejemplo para la policía, porque a cada instante vemos que la policía actúa de manera desproporcional. ¿A qué usted entiende que se atribuye esa conducta de la policía? Bueno, evidentemente que son muchos casos, tal como tú señalas, son muchos los casos que en los que está envuelta la policía. El principal elemento que tiene que ver con esa actuación policial es el origen mismo de la policía. O sea, nuestra Policía Nacional se formó como una policía represiva. Estamos hablando de que la actual policía tiene sus bases, su fundamento en la era de Trujillo. Evidentemente que en ese momento la policía, como cuerpo armado,
su función no era la que establece la Constitución y la que establecen la mayoría de las constituciones democráticas del mundo. Esa policía se utilizaba como arma política. Ahora, ¿qué pasa? Si hemos pasado ya más de 60 años desde la terminación de la dictadura y seguimos manteniendo las mismas actuaciones policiales. Entonces el problema está en qué han hecho o qué ha hecho el Estado a partir de la desaparición de la dictadura. ¿Qué ha hecho? Se han formulado nuevas leyes orgánicas de la policía, se creó un Consejo Superior de la Policía. Pero ¿quiénes están formando la policía? Mira, actualmente hay una supuestamente reestructuración de la reforma educativa de la Policía Nacional, y de hecho salió en los medios de comunicación que un famoso hotel en Río San Juan, el famoso Hotel Bahía Príncipe, ajá, pasó a ser parte de lo que es la Escuela de Formación Policial, donde se van a entrenar unos 3.500 nuevos agentes de la Policía Nacional. Profesor, hay algo que me llama la atención. Usted dice supuestamente, o sea, que supuestamente ellos están siendo reeducados para insertarse. O sea, usted lo pone en duda. El problema es, mi estimado Nelson, que ¿quién le está dando esa reinsertación? Son los policías que se formaron con la vieja escuela, porque yo no hago nada con ir a darle un curso sobre derechos humanos y de actuación policial y de uso letal de la fuerza, si al final el superior le va a dar un curso donde va a establecer, mire, ustedes lo que son es policía y ustedes lo que van a bregar con delincuentes. Esa es la formación. El problema es que la policía tiene que, no es reestructurarse, es refundarse. Mira, en todas las sociedades democráticas existe policía. ¿Y necesitamos policía? Sí. Necesitamos, ciertamente, a los ciudadanos, necesitamos policía. Pero una policía al servicio del ciudadano. El problema es que el ciudadano le tiene miedo a la policía. Por eso, en la mayoría de las encuestas, una de las instituciones más mal valoradas es la policía. ¿Por qué? Porque el ciudadano le teme a la policía. Y la policía debería ser un ente de confianza ciudadana, porque su finalidad es proteger al ciudadano, no reprimirlo. ¿Cuándo la represión de la policía es válida? Cuando está en investigación de delito y lo hace de manera racional. Usted sabe, el problema de la policía, que los policías no piensan dos veces. Tú hablabas del caso de la ingeniera Leslie, sí, de los pastores de Villa Altagracia. Yo tengo un caso que tiene más de 7 años en la jurisdicción penal y no ha podido avanzar, de unos policías que ejecutaron a 2 jóvenes. ¿Por qué la policía actúa así? Porque no tiene el disuasivo. Usted sabe, sí, profesor, sí, hoy en la tarde, como eso, después que yo hablé con usted vía telefónica, me enviaron un video. Yo iba conduciendo, una persona me llamó, y aquí en el kilómetro 24 de la autopista Duarte hay un joven que tiene un establecimiento de vender comida, y él está hablando fuera del establecimiento con su esposa por teléfono, y al frente le queda el destacamento. Un supuesto coronel que trabaja ahí entendió de que el joven le estaba grabando. Ay, no se imagine usted, cogió para allá con una tropa, y ahí hay un show. Ese joven casi le parten el brazo, lo golpean. Otro joven que estaba grabando le desbarataron el celular. Aún a veces yo no quiero entender, porque yo incluso lo he vivido en carne propia. Los policías entienden que nadie lo puede grabar, ellos actuando en la calle, en la vía pública y portando un uniforme que dice que ellos son un servidor público. ¿Hasta qué punto un ciudadano puede documentar con un aparato, con un smartphone, una acción policial? Bueno, todos los ciudadanos hoy son portadores del derecho a la libre expresión y difusión de pensamiento. Todo ciudadano se convierte en un vigilante y en un fiscalizador de lo que hacen los funcionarios del Estado. El policía es un funcionario del Estado
que vive de los ingresos que nosotros los ciudadanos le aportamos al Estado, es decir, que él vive del presupuesto nacional y el presupuesto nacional lo tienen que supervigilar los ciudadanos. Entonces, una ciudadanía empoderada de sus derechos sabe que un funcionario público tiene que actuar de manera pública, es decir, no tiene nada que ocultar. O sea, la figura de la intimidad de las personas no está, solamente está para la vida privada, no para la vida pública del funcionario. Entonces, cualquier actuación policial debe ser grabada, no solamente puede, debe ser grabada. Entonces, eso es lo que te digo. ¿Cuál es la consecuencia que tienen esos agentes por haber actuado así? Si no tienen consecuencia, entonces un incentivo para que sigan mostrando esa actitud hacia los ciudadanos. Recientemente, ahora mismo vi un video en estos días donde unos policías le están solicitando prisión preventiva por haber ingresado a una escuela y arrestar a un joven dentro de la escuela y maltratarlo. ¿Qué le costaba a esos policías hablar con el director de la escuela o con la profesora o el profesor de esa aula para establecer una comunicación y poder conversar con ese joven, y si tenían que arrestarlo? No, ellos ingresaron de manera arbitraria a la escuela, maltrataron a todo el que había ahí y incluso la misma actuación, no se querían dejar grabar. Ese es un problema que tiene que resolverse desde el punto de vista de una política del Estado para hacerle entender a nuestros policías que ellos están al servicio de la ciudadanía y que solamente pueden utilizar la fuerza cuando es extremadamente necesaria. Esa no es la regla. La regla es no utilizar la fuerza, pero aquí la utilización de la fuerza se ha convertido en la regla para la Policía Nacional, y ese es un problema que nosotros como ciudadanos debemos de estar súper vigilantes. En el caso específico del tema que iniciamos, que es el caso de Villa Altagracia, de los jóvenes que fueron interceptados por la policía, que ahora mismo hay uno de ellos que tiene 2 impactos de bala, ¿cuál pudiera ser la consecuencia para esos miembros policiales en dado caso que sean procesados? Porque hasta donde entendemos, la familia se va a querellar el próximo lunes. Ellos estaban esperando tener el video en las manos para querellarse en contra de esos policías. Bueno, la misma ley de la policía dice que el uso excesivo de la fuerza se convierte en un acto de violencia y arbitrariedad, y por vía de consecuencia, cuando es proporcional el uso de la fuerza, se puede considerar un delito imprudente. Lo que la misma ley establece por vía de consecuencia es que cuando no está justificada, ese proceso se lleva por la ley penal normal. Es decir, ahí hay en mi caso, podría haber una tentativa de homicidio o una violación al artículo 309 sobre golpes y heridas de manera intencional. Siempre que no haya causado una lesión permanente, pudieran estar enfrentando una pena grave. Pero sobre todo, es ver que queda claro con esa información y lo que se puede visualizar ahí, que el uso de la fuerza letal fue totalmente desproporcional y sin tomar en cuenta ninguna de las recomendaciones que hace la propia ley 590 y el reglamento emitido por el Consejo Superior de la Policía Nacional, el reglamento sobre el uso de la fuerza, que es un reglamento del año 2012, 2014, si mal no recuerdo, donde establece en qué momento puede un agente policial utilizar fuerza letal. Y es claro, si está en peligro su vida, o sea, la vida de él o la vida de una tercera persona. Ahí lo que se evidencia fue que pusieron en riesgo la vida de muchas personas sin necesidad. Por vía de consecuencia, eso iría por la vía penal normal, un acto de violación al artículo 309 o al 2 y al 295 del Código Penal, como si fueran unos civiles normales, porque ahí le faltaron a su responsabilidad como funcionario de la Policía Nacional. Profesor, una última pregunta. ¿A qué nosotros le podemos sumar de que en ocasiones
nos encontramos con la siguiente situación. Encontramos Ministerio Público y Policía, Ministerio Público y oficiales de alto rango justificando que le hayan disparado a un individuo porque no quiso pararse a un llamado de la policía. La población, nosotros podemos tolerar a la población porque de repente no tienen una formación que le permite entender que eso riñe con la ley. Pero, ¿cómo nosotros asimilamos y logramos entender cuando encontramos Ministerio Público justificando esa actuación? Bien, mira, es un desconocimiento total de la función, tanto de la función del Ministerio Público como de la policía. El uso abusivo y arbitrario de la fuerza por parte de la Policía Nacional no puede ser justificado en un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente consideramos que vivimos en un Estado de Derecho, todo lo que hace un funcionario público debe estar amparado en la ley. El derecho administrativo incluso establece que lo que no está expresamente establecido que puede hacer un funcionario no le está permitido hacerlo. Es decir, que se invierte el principio de lo que no está permitido, lo que no está legalmente prohibido está permitido. No, lo que no está legalmente establecido en una norma no se le permite a un funcionario. En este caso, los funcionarios de la policía, el Ministerio Público, están para velar por la seguridad ciudadana, el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos e incluso de las personas que cometen delitos. Tanto es así que la violación al debido proceso da como consecuencia la nulidad del proceso. Es decir, que cuando un policía viola el debido proceso, beneficia a una persona que ha cometido un delito. Entonces, eso es un desconocimiento total de cuáles son las reglas de juego en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, los funcionarios están para proteger a la ciudadanía y solamente pueden perseguir y sancionar cuando han cumplido con el debido proceso. En ese sentido, entiendo que lo que nos ha faltado a nosotros como sociedad es el efecto disuasivo que tiene que venir de parte de los sistemas de justicia. ¿Por qué le digo esto? Porque ser complaciente, el sistema de justicia, en este caso el sistema de justicia penal, está formado por los tribunales penales, el Ministerio Público, Policía Auxiliar y Defensa Pública y abogado que defiende a las personas que actúan en el proceso. Si ese sistema no pone el punto en disuadir a los policías de que no cometan ese tipo de actuaciones, entonces ellos lo van a seguir cometiendo. Es como una persona que hace las cosas y nunca recibe, que hace las cosas mal y nunca recibe una reprimenda. Los policías que no reciben una sanción por su mala actuación, lo que van a hacer es reeditar eso en el futuro y van a ser un aliciente para sus compañeros para que continúen haciendo lo propio. Dicen que lo que no se castiga sirve como estímulo. Sirve como estímulo, definitivamente. Entonces, una norma que no tiene consecuencia es una norma en blanco. O sea, si existe una norma como la ley de la policía que dice en cuáles circunstancias ellos pueden utilizar la fuerza y ellos violentan esa norma y eso no tiene ninguna consecuencia, esa ley nada más es un bello poema porque no tendría ninguna aplicación práctica. Lo que hay que hacer es poner en práctica las normas que reciban las consecuencias cuando actúen de manera arbitraria y eso va a servir de disuasivo para los futuros policías. Porque estamos formando nuevos policías, pero si el aliciente que le damos es que no se sancionan las malas conductas, entonces ellos la van a reeditar. Por tanto, eso es lo que necesitamos, que las consecuencias sean para los que violentan las normas y eso va a servir de disuasivo para los demás. Ese es el efecto que tiene cualquier norma. Disuadir su violación
siempre y cuando se reciba la consecuencia que tiene la norma. Bueno, señores, hemos conversado con el profesor y abogado catedrático de universidad, Emilio Aquino Jiménez, profesor de quien les habla. Gracias por la atención prestada y pedirle disculpas que nosotros le estamos molestando un fin de semana que quizás usted está descansando, pero entendemos de que la población debería conocer de esos puntos que día tras día, segundo tras segundo, vive esas situaciones en la calle con 36,000 miembros que andan en la calle sin formación, sin educación alguna, portando todo tipo de armas de fuego, y ya usted sabe, una bomba de tiempo que tenemos en esta ciudad. Bueno, muchas gracias a ti, Nelson, y a la audiencia de tu programa. Realmente nosotros como abogados debemos ser parte de la orientación ciudadana, y para mí siempre será un grato placer, sobre todo en estos casos de los policías que son personas que andan con armas que son letales en la calle y tienen que tener una formación extraordinaria para no utilizar dicha arma en contra de la ciudadanía que realmente debe estar protegida por ello. Para nosotros un grato placer y siempre a la orden. Gracias, profesor. Señor director, nos vamos a publicidad y retornamos.